pero bueno, creo que sonó algo por ahí. Y en realidad este es un proyecto que voy avanzando desde que lo vengo pensando desde la universidad también. Yo estudié literatura y me inquietó mucho de que durante toda la carrera no he leído, o bueno, en ese tiempo no había leído casi ninguna autora, solamente teníamos un solo curso en el cual reivindicaba a estas escritoras, pero no era suficiente a comparación de la malla curricular de 5 años, que es totalmente lo que sucede, ¿no? Y lo vemos también en el sistema educativo. Dentro de la mayoría de docentes, dentro de mi carrera, tampoco habían docentes, eran muy pocas, o sea, siempre la mayoría de cupos eran para profesores varones. Entonces, naciendo de todo esto es que decidí crear la cuenta y recién desde el año pasado decidí darle otro giro porque yo vengo trabajando en librerías ya alrededor de 3 años y decidí yo también avanzar y bueno, probar con este emprendimiento, que la verdad que es una experiencia maravillosa que sigo aprendiendo aún, ¿no? Con todas las personas que me comentan y me escriben y me sugieren libros y eso. Se ha creado como una comunidad muy bonita que ha llegado a muchos lados, ¿no? Tanto a México como Chile y Argentina, y eso me alegra bastante porque podemos compartir, ¿no? Como ahora. Gracias. Muchas gracias. De hecho, ahí estás haciendo igual como un hincapié a temáticas que probablemente vamos a tocar después, como los espacios de las mujeres en la universidad, etcétera. Me gustaría dar el paso a Diana para que nos pudiera comentar sobre la víbora sutil. Obvio. Bueno, contarles un poquito, soy directora de 2 compañías, hoy día estoy representando a la víbora sutil. Ambas dos tienen enfoque de género, pero la víbora sutil se ha hecho más conocida este último tiempo porque a raíz de la pandemia nos quedamos de brazos cruzados con una temporada de teatro que veníamos haciendo en 2019, en donde las actrices representaban a hombres, haciendo una crítica acerca de la educación masculina y de cómo los hombres miran a las mujeres. Y decidimos realizar lecturas dramatizadas por Instagram Live, y en esas lecturas dramatizadas participaron distintas actrices, escenificando a la Virginia Woolf, a Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Gómez de Avellaneda, es decir, a un sinnúmero de mujeres. ¿Por qué nace un poco esta idea? O una idea que además debo decir y comentar a las que les interesa conocer más sobre mujeres de la literatura. Hace 2 días nos llegó el aviso de que nos ganamos el Fondo del Fomento a la Lectura. Con la víbora sutil y con el patrocinio de Ouch, Andrea Gestanovich también va a estar en ese fondo. Vamos a estar hablando de Isidora Aguirre. Así que este año se viene un fomento a la lectura de mujeres por parte de la víbora sutil, lo que nos tiene muy contentas. Y la raíz del proyecto, bueno, también nace de inquietudes mías. Como actriz estoy llena de referentes masculinos, el teatro es muy masculino. En sus inicios, tanto los personajes femeninos como masculinos eran interpretados por hombres, y las obras de teatro eran dirigidas por hombres, y así hay una cultura en donde a las mujeres nos ha costado insertarnos, y uno de los cuestionamientos que yo me realicé como directora de teatro es que no tenía referentes de mujeres. Me pasó cuando ya decidí estudiar una segunda carrera humanista que había leído muy pocas mujeres, sin embargo había leído demasiados hombres, y a los hombres que yo intentaba seguir, que eran Ibsen y Federico García Lorca, los seguía además porque eran de los pocos hombres del teatro que tienen una visión de las mujeres diferente. Entonces, por eso también creo que es importante hablar del tema, y creo que es una de las grandes cosas que hay que realizar para tener una educación no sexista, o una coeducación, como se está llamando ahora. Es decir, que las mujeres tengamos los mismos referentes intelectuales que los hombres. Así que esperamos hoy día poder aportar un poquito desde ahí a este conversatorio. Muchísimas gracias. Doy el paso a Jimena para que nos comente sobre muchachas. ¿Qué leen muchachas? Hola, ya puse el loguito ahí de las... ¡Ay, cuánta producción! Maravilloso. Bueno,
¿cómo surgió este proyecto? Pues es un... bueno, yo justo, o sea, me pasó como a todas en algún momento me di... This is fucking bullshit. Ay, no. Tenemos un invasor. Ok. Bueno, ya. Creo que ya puedo seguir, ¿verdad? Sí. Fuck this nigga. Julián, o ahora se cambió creo que a Joe. Hay que sacarlo, Fuck pareciera. these puede sacar, niggas. I'm about to ¿cierto? take the whole world. Yo, bro, Dime lo que dame lo que, yo dame pique la hacer, bro. luz, puñeta, aquí andamos con los más duros de RD, que lo que, guau, guau, guau. Fuck these niggas. Esta anfitriona puede sacar a las personas que molestan, que obviamente están hackeando la actividad. Ya. Tienen que identificarlo y sacarlo, sáquenlo o a la sala de espera, si se puede. Sí, voy a poner sala de espera, que eso no estaba puesto en un momento. Sí, listo. Bueno, probablemente sean hombres, machitos. Seguro. Creo que ahí se detuvo. No, sí, no. Bueno. Van a reinar la Salieron, ¿cierto? actividad. Parece, voy a cambiar sala de espera. Steve George se cambió el Ajá, nombre Steve ahora. George. Ujú. Ahí activé la sala de espera y creo que sí. No, a ver. A resistir nomás, compañeras, contra la misoginia. En pleno 2021. Bueno. Creo que ahí estaremos listas. ¿Sí? ¿No? Sí. Disculpen por estos inconvenientes. No pensamos que esto sucedería. Sí, Estamos... primera vez que nos pasa. Sí. Pero bueno, sabemos cómo son los hombres, no resisten que nosotros tengamos espacio, pero bueno. Jimena nos estaba comentando sobre muchachas que le gusta. Ay, Sí. Continúa. qué ganas de perder el tiempo tienen estas personas. En fin. Pero bueno, entonces les contaba que pues tuve esa revelación que tenemos todas en algún momento, probablemente todas las que estamos aquí, de darme cuenta que pues mi educación literaria era más de lecturas de hombres. Yo estudié creación literaria en la Escuela de Escritores de México y pues sí, ¿no? O sea, todo lo que leímos siempre fue hombres y quizá creo que solo leímos a Inés Arredondo y creo que es la única lectura que recuerdo, ¿no? De mujeres y pues sí, en algún momento empecé, me di cuenta como escritora que cuando leía a mujeres, me sentía como que me daban muchas ganas de escribir después de leer, ¿no? Entonces fue como, al principio solo era como una cosa curiosa y después dije, bueno, evidentemente los libros que están escritos por mujeres como que tienen más eco en mí y yo empecé como con una cuota decía, bueno, ya voy a leer, si leo un libro de hombre, después tengo que leer uno de mujer, ¿no? O sea, como mínimo la proporción que fuera 50, pues 50-50 y ya, o sea, ya ahorita ha de ser un 95% mujeres y 5% hombres, ¿no? Mis lecturas. Y como que eso también coincidió con este boom que creo que en general está pasando, al menos en Latinoamérica, ¿no? De reconocimiento de la lectura de mujeres. Y me tocó entrar a varios círculos de lectura en los que también me di cuenta como, ok, ya estamos leyendo
mujeres, ¿no? Y sí, y tenemos aquí muchas rockstars y todo, pero también me empecé a preguntar, vale, pero ¿cómo las estamos leyendo, no? O sea, seguimos leyéndolas, pero ¿bajo qué tipo de análisis estamos haciendo? Y pues nada, tuve una experiencia como que no me sentí cómoda en un círculo de lectura en el que no se criticó a Clarice Lispector, pero no sé, fue como una experiencia en la que dije, como tal vez quiero compartir mis lecturas por ahora solo con mujeres. Entonces empecé a convocar a amigas, y era un círculo muy chiquito, y nos juntamos, y yo, como en un afán de organizar y que fuera todo un poco más tangible, hice como el Instagram, como para que tuviéramos un registro de lo que íbamos haciendo, y lo chistoso es que fue creciendo, y de pronto ya me escribían muchas personas que querían entrar, ¿no? Y así fue creciendo. Empezamos en noviembre del 2019, y pues ha sido una experiencia muy bonita, porque pues también yo de pronto es muy cansado organizar, ¿no? Pero al momento de hacerse una comunidad también es como, ok, ya puedo soltar, y ya de pronto puedo, no depende de mí, sino que ya somos como una comunidad que puede funcionar, ¿no? Y pues, no sé, estoy muy feliz con la experiencia, y pues de eso han devenido como otras cosas, como crear talleres literarios y demás, y pues esa es nuestra experiencia hasta ahorita. Genial. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, y de nuevo, bueno, quizás ignorar lo que pasó un momento. Y dar el paso a Andrea de Ouch. Sí. Para que nos Hola a todas. Les cuento, Ouch es un colectivo de autoras chilenas feministas. Nació hace, un año y medio o 2 años, máximo, sí, antes de la pandemia, 2 años, justo hace 2 años. Nació espontáneamente, justamente un 8 de marzo. A través de las redes empezamos a compartir correos de otras escritoras, y nos reunimos en la calle, en un punto de encuentro donde comienza la clásica marcha del 8 de marzo. Y la verdad que nos dimos cuenta que teníamos varias inquietudes en común. Hablo de autoras, como en el amplio sentido de la palabra, porque la idea era convocar a escritores de ficción, de no ficción, ensayistas, poetas, dramaturgas. Es un colectivo que ha unado 80 personas, que de pronto ha tenido cierta movilidad. Y nuestro lema inicial, que puede explicar nuestro espíritu, era cuestiona tu canon. Con la idea que muchas ya han mencionado acá, que la bibliografía escolar, de cómo nos formamos como ciudadanos, luego la bibliografía universitaria, no solamente en humanidades, sino en todas las disciplinas, siempre ha relegado a la mujer a un lugar tan minoritario. Y no se explica, porque hay muchísima producción de mujeres. Y ahora, si me concentro en la literatura, que es un poco lo que nuestro hilo conductor, lo que aúna este grupo Ouch, que también Diana está, ¿verdad?, vinculada, fue justamente, hicimos a continuación la siguiente campaña. ¿Sabías qué? Y pusimos fotos y fragmentos de precursoras, porque creo que es importante en las letras y en el feminismo reconocer que nosotras, habitantes del siglo XXI, no somos las primeras en ponerla en este lugar de la incomodidad, esta demanda por la paridad en lecturas, en mundo simbólico, en retribución económica, en participación pública, privada. Hay una larga historia, y las mujeres siempre han escrito. Lo que no sucedía antes era que las mujeres fueran ampliamente publicadas. Y de hecho Luz Irigaray, una gran feminista, siempre habla
de que hay que repasar las genealogías. Y hay genealogías a nivel, ¿verdad?, internacional, desde Rosa Luxemburgo, Virginia Woolf, que han nombrado. En Chile tenemos una cantidad de precursoras, Marta Brunet, Gabriela Mistral, María Luisa Bombal y otras mujeres, luego en la década de los 50 en adelante, excelentes escritoras, que tuvieron que a veces que escribir con seudónimo, porque eran, de algún modo, el medio público las castigaba, y que pese al talento de sus plumas, no entraban al canon, no entraban al reconocimiento público, a los premios, a las ediciones, a las traducciones, y de algún modo hemos querido empujar eso. Muchas de nosotras estamos justamente relevando las voces de nuestras precursoras. Diana hablaba, por ejemplo, de Isidora Aguirre, que yo no soy la única, pero es una dramaturga muy destacada en Chile que murió sin el premio nacional, que es como un premio así canónico. Sus libros no se encontraban antes, y ha sido para mí empujar, aportar un grano de arena de una autora que estaba injustamente ignorada. Y al mismo tiempo, pensando en la labor más contemporánea que tiene el colectivo Ouch, que las invito a seguir en las redes. Usamos Twitter, tanto Twitter como Instagram, Facebook. Estamos permanentemente generando contenidos. Nos pasó a continuación, las que son chilenas lo tienen claro, las que no son chilenas quizás han escuchado, que se nos cruzaron dos eventos públicos de conmoción nacional. Uno fue el estallido social, el 18 de octubre. Piensen que nos habíamos constituido en marzo de 2019 con una clara vocación literaria de instalar el lugar público de las autoras, y de pronto se cruza el 18 de octubre, y luego se cruza la pandemia. De modo que tuvimos que reconfigurar nuestra misión y estar presente en todo lo que fue la violación de los derechos humanos, que hubo bastantes hacia las mujeres, reclamar por algunas de las ministras de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio de la Mujer se llama en Chile, que no tenían ni una labor a la altura de su rol. Luego con la pandemia, el lugar precarizado que han ocupado las mujeres, y la invisibilidad de toda la precariedad laboral, de la política de los cuidados, y todo su soporte económico, y algo que sin duda no es ajeno a ningún país, lamentablemente, la violencia ejercida hacia las mujeres. Entonces la literatura ha sido una de nuestras causas, pero hemos intentado estar ahí cuando ha habido femicidios, cuando ha habido violencia de género, cuando ha habido compañeras que han sufrido abusos y que después de años hablan, apoyarlas, de hacer campañas de prevención y de alerta, la alerta morada cada vez que hay un femicidio, que durante la pandemia no fue la excepción y más bien se agudizó. Entonces yo creo que todos nuestros colectivos tienen legítimos intereses e inicios culturales, pero de pronto estamos con cosas como defender el derecho de la vida de las mujeres. Y luego, por supuesto, toda una reflexión de los derechos reproductivos, que también ha sido algo que hemos pensado, y de pensar un feminismo interseccional. No solamente que hay muchos tipos de mujeres, hay muchos tipos de autoras, y que hay muchos otros grupos oprimidos. Eso. Y hemos seguido ahí apoyando una serie de distintas iniciativas durante la pandemia. Por ejemplo, fue instalar la idea del libro como un bien necesario, y unas compañeras muy valientes y muy eficientemente lograron instalar la idea de que se incluya un libro en la canasta de las ollas comunes, en las cajas de víveres que hubo durante las urgencias de la pandemia. Y así podría contar una serie de otros factores. Otra cosa que quiero nombrar es estar alertas a la paridad y empezar a incidir en la política pública del Fondo del Libro. Hemos hecho entregas y de antes de ser ignoradas, ahora somos parte de la mesa de discusión y del futuro, de las futuras políticas, de las futuras discusiones a nivel cultural. O sea, también hacer política ha sido importante. Y por último, otra coyuntura que nos tocó en Chile, de algún modo apoyar el proceso constituyente. Estamos a puertas, en abril es la elección, y de algún modo apoyar a todas las candidatas feministas, así como apoyamos a todas las candidatas al Premio Nacional. La idea de sacar la lógica competitiva, de guerra, que es tan masculina, tan patriarcal, y de algún modo inaugurar otro paradigma de cómo funcionamos en todas esas instancias. Esa como primera introducción de Ouch.
Tremenda introducción. Sí, es que, claro, en el contexto chileno, ¿qué no nos ha pasado en los Así últimos es, 2 años? Entonces, ha claro, sido esto intenso. muy agitado, y creo que igual todas en realidad han mencionado un montón de tópicos que creo que sería muy bueno retomar, pero antes que si Juliana pudiera comentarnos sobre lo que leen las Amazonas, cómo se formó, cómo está yendo, cómo va todo el proyecto. Claro que sí. Bueno, nosotras nacimos con la pandemia. El otro mes vamos a tener estaremos de aniversario. Resulta que, bueno, en Colombia pasa casi que todo lo que pasa en América Latina, entonces hay un montón de escritoras que nadie conoce, que nadie lee, porque nadie las conoce, nadie las menciona. Justo cuando fue a empezar la pandemia, publicaron por fin en Colombia el libro póstumo de una escritora colombiana que se llama Marvel Moreno, que se llama El tiempo de las Amazonas. Yo lo quería leer grupalmente, porque creo ciegamente que leer en grupo es mucho mejor, porque pues nos saca de la burbuja en la que vivimos y nos muestra otras cosas. Y entonces le dije a un par de amigas, llegamos como a la conclusión de que lo leyéramos y que lo leyéramos juntas, y esto empezó a volverse una maravillosa bola de nieve, porque entonces estas amigas invitaron a otras amigas y a su vez otras amigas, y se creó un grupo que al principio se suponía que solo íbamos a encontrarnos los martes a leer a Marvel Moreno, a lo que leen las Amazonas, eh, pues porque había que leerlo, porque por fin lo habían publicado después de 25 años de que su familia, de que todos los señoros, como decimos acá, hicieran lo posible para que ese libro no saliera a la luz. Tiene un prólogo todo, disculpen, no queríamos publicarlo porque ella se estaba muriendo y no creemos. Mentiras, pues no lo querían publicar porque pues habla de un montón de cosas que a todo el mundo le incomodan. Entonces, pero la cosa empezó a crecer y el grupo como tal se empezó a fortalecer muchísimo, y pues yo me siento muy orgullosa de que nos digan colectividad, porque pasa de todo. Yo también digo que somos una secta, una aquelarre, una mafia, no me pues entonces una tribu también, porque en ese grupo pasan cosas maravillosas. No solo hablamos de los libros y de lo que sabemos, sino que nos apoyamos, nos ayudamos. La pandemia fue muy dura en Colombia. Bueno, ha sido muy dura en todo el mundo, pero para nosotras muchas estábamos solas, muchas estábamos saliendo de procesos, de rupturas, de un montón de cosas, de quedarnos sin empleo, y al parecer se nos volvió un refugio, y ahora eso somos una secta de mujeres maravillosas que hemos decidido seguir leyendo mujeres, pero con una particularidad, y es que queremos leer mujeres invisibilizadas. Entonces siempre queremos leer a la que dicen que es la esposa de, a la que dicen que es la hermana de, la amiga de, la amante de, la que tuvo que firmar con nombre de hombre, la que casualmente no publican en ninguna parte porque pobrecita, no es tan buena, o a todas estas mujeres paralelas al boom, y en fin. Y bueno, pasa eso, compartimos, y pues tenemos Instagram, donde empezamos a invitar, a abrir como espacios donde cualquier mujer se identifique a sí misma como importante, leer, pues conectar siempre los martes a las 6 de la tarde hora Colombia. Nos pueden escribir, también nos encanta que nos pregunten sobre libros. Es muy diverso el grupo, casi ninguna, solo hay una editora, casi ninguna se dedica a esto.
como medio de vida, pero pues precisamente por eso es tan maravilloso, porque incluso creo que aquí es donde se crea, como se abre también otra burbuja de la élite literaria que no queremos replicar, que es muy patriarcal también. Entonces, pues nada, eso. Muchas gracias. Y creo Muchísimas gracias a ti. Y creo que de alguna forma sus presentaciones todas mencionaron por qué leen mujeres, desde la falta de haberlas leído en su momento en la universidad, haber encontrado libros que no se publicaron nunca. Entonces creo que de alguna forma todas han contestado un poco la pregunta de qué las ha llevado a leer mujeres, pero yo quisiera plantearles otra y que sería genial, dos cosas. Uno, que se forme aquí una conversación tranqui entre nosotras, como sin tener los panelistas como que tomar la palabra, sino que conversen más bien entre ustedes. Y lo otro, que si hay alguna pregunta, al final del panel nos gustaría como plantear algunas preguntas que tenga el chat aquí, así que quien quiera puede ir dejándolas para ir respondiéndolas al final. Y es, ¿qué encuentran en la literatura de mujeres? ¿Hay algo que las ha sorprendido? Que, como más desde el sentir, desde qué han encontrado en la literatura de mujeres, quizás que las ha sorprendido, las ha tocado más, no han visto en literatura masculina, por ejemplo. ¿Qué pueden decir en cuanto a eso, en cuanto a lo que a lo que escriben las mujeres que estamos leyendo? Inicio yo, vamos por el mismo orden. Okay. Conversen entre ustedes, yo creo. Pero Ya, si quieres partir. Sí, para que no perdamos el orden de cómo íbamos hablando, y si alguien quiere puede hacer como levantar la manito o dar comentarios, etcétera. Al final vamos a responder las preguntas, así que dejen todas sus dudas o comentarios también incluso en el chat. A mí creo que me faltó comentar o sea, una de las razones por la que nació Lea Mujeres, aparte de que fuese un proyecto que presente a escritoras, en el fondo porque cuando yo iba a las bibliotecas o a las tiendas o editoriales que hay en el centro, porque yo soy de Santiago por lo menos, siempre era como ver a mucho autor. Creo que mi historia, menos con la literatura de las mujeres, partía más desde la infancia y en la escuela. Yo asistí a un colegio de niñas en la enseñanza básica y uno mixto en la media. Pero siempre los libros que más me gustaron eran escritos por autoras. Creo que dos referentes importantes en cuentos al menos fueron Jacqueline Balces y Ana María Huiraldes, que recuerdo que escribieron la primera novela o cuentos policiales era 13 casos misteriosos, que colaboraron entre las dos, si no me equivoco, una de ellas. Y eran como libros de detectives que resolvían pequeños misterios y era algo muy entretenido en el fondo. Después llegué como a Conan Doyle con Sherlock Holmes y otras cosas y claro, pero en el fondo fueron autoras primero. Luego mi preadolescencia y adolescencia estaba muy fascinada con novelas para público más juvenil que eran de fantasía, en el fondo, de personajes que tenían como poderes o superpoderes y viajaban como a otros mundos, y aparecieron muchas novelas de eso. También aparecían estos tópicos como de ciencia ficción o más distopías con personajes juveniles que eran mujeres en el fondo, que eran protagonistas de estas historias y que lideraban revoluciones en el fondo. Hay varios ejemplos, pero era mucho en la época como del 2010 en adelante. Entonces estaba muy nutrida de eso, pero siempre me dio esa impresión de que en la fantasía o en lo juvenil había más mujeres escribiendo. Y obviamente cuando fui creciendo, la cantidad de mujeres que uno iba leyendo disminuía en el fondo, pero yo quería seguirlas buscando. Quería como leer más novelas de detective o novelas como, no sé, muy cercana al terror, pero en algún momento estuve interesada como en explorarlo, pero uno iba como a las bibliotecas y a las tiendas y estaban los mismos autores destacados de siempre, y no es por desmerecerlos, pero en el fondo yo quería buscar como, me preguntaba en el fondo dónde están las mujeres, como que tenía esa certeza de que había mujeres que habían escrito esas cosas, pero yo no las conocía, nadie se dedicó a enseñármelas
y tenía que buscarlas. Y ese es uno de los motores que fue para que naciera en el fondo Lee Mujeres, como una cuenta de Instagram que publica como autoras que escriben de todo en el fondo. Y obviamente habían muchos otros proyectos que lo inspiraron en el fondo. Mujeres Bacanas es uno de los proyectos que inspiró un poco, pero es un trabajo en el que ellas publican como mujeres destacadas en distintas áreas, no solamente la literatura. Y lo quise enfocar en la literatura por lo mismo, porque era un área en el que yo quería reconocerme con otras mujeres y también quería buscar a otras periodistas con las que yo reconocerme, y que en ese momento en la universidad lo tenía, porque con quienes más conectaba y donde más aprendí, quienes vi como modelo dentro de lo que yo quiero ser como periodista, eran con profesoras, más que con profesores. Era más como tema de cercanía o personalidad, no lo sé, no tengo cómo explicarlo en ese sentido. Pero al armarle Mujeres me dediqué y me hice la propuesta personal de leer, de priorizar la lectura de mujeres. Y creo que con el tiempo y armando como este trabajo terminé leyendo más mujeres que hombres, por tema de ir reseñando, de ir como descubriendo autores y estar como interesada en él y en ese tipo de cosas. Terminé leyendo el año pasado, por ejemplo, a Dorothy M. Johnson, que es una autora de novelas de western, o del oeste, o de vaqueros en el fondo, y que sus relatos inspiraron a películas que filmó después John Ford. No recuerdo exactamente los años, pero que se hicieron muy famosas. Una de ellas fue como El hombre que le disparó a Liberty Balance. Y creo que ese tipo de cosas, como esos descubrimientos, han sido súper importantes para mí, y en la literatura también lo veo, como en las letras. Creo que he visto construcciones de personajes distintos, quizá puedo conectar más en el fondo con lo que exponen. No sé, no sabría cómo explicarlo, quizás no. Creo que veo personajes femeninos escritos por mujeres que tienen muchas más dimensiones. Muchas son constructoras de sus propias historias. No necesariamente tienen un nexo en el que sean la hija de, o la esposa de, o el interés amoroso de, sino que a pesar de que cumplen esos roles, o que pueden tenerlos o no, tienen como algunos deseos o implicancias distintas en el fondo. He descubierto, creo que una de las novelas que voló a mi cabeza fue Frankenstein de Mary Shelley, que en la enseñanza media, en mi juventud, por decirlo así, o adolescencia, no me lo hicieron leer, y no tenían noción de Frankenstein más que el personaje de las películas. Y leerlo y descubrir de que fue Mary Shelley, una jovencita de 19 años que escribió esa novela y que dio pie a la ciencia ficción y al horror, es como wow. Y aún así hay muchas autoras que terminaron escribiendo muchas historias y muchos mundos y muchos personajes, que es como, es una maravilla. ¿Por qué yo no sabía de esto antes? ¿Por qué nadie me dijo que se podía? Que ellas pudieron, que yo también podría hacerlo, y que otras también pueden hacerlo si lo quieren. Que podemos reconocernos en otra. Eso que mencionaron, no recuerdo quién de ustedes fue, quizás fue Andrea o Lorena, eso de Luz Irigaray, de la genealogía, como de sanar esa parte histórica que nos quitaron, que no la tuvimos, y de reconocernos en otras mujeres que tienen intereses similares a nosotras, que están como en rubros similares, por ejemplo, en La víbora sutil, como buscar a dramaturgas, quizá a obras, a mujeres que han escrito obras de teatro. Creo que eso es algo como súper importante, y nada, esa es como mi reflexión. Es más como entrar a un mundo lleno de maravillas y de sorpresas, y de sorprenderme todos los días con un libro nuevo de una escritora nueva, en el fondo, decirlo. Y de distintos lados del mundo, de distintos idiomas, decir, wow. Eso. No sé quién quiere seguir. Para continuar con el orden, me tocaría a mí. Lo que yo he encontrado en la literatura hecha o escrita por mujeres es principalmente, lo que más me ha encantado e impactado son los personajes femeninos. O sea, creo que a diferencia de la literatura que normalmente hemos leído, no escrita por hombres, muchas veces son personajes estereotipados, ¿no? O sexualizados,
o tratados desde la locura únicamente. Entonces hay bastante machismo por debajo de la construcción de estos personajes. Y eso es lo que principalmente a mí me sorprende, porque cuando yo empecé a leer más autoras, que vengo haciéndola desde hace 2, 3 años atrás, he notado bastante la diferencia, y ya no es lo mismo volver a escribir o volver a leer a estos autores, porque ya siento la distancia, o sea, no me siento identificado, no me siento tampoco como que sea un personaje femenino, ya el pacto ficcional, por decirlo así, ya no es el mismo, porque ya tengo otros ojos, tengo otras lecturas, tengo otras vivencias, y todo eso marca, ¿no? O sea, va avanzando con el tiempo y de alguna forma hace que tu forma de apreciar el libro, ¿no? De disfrutar tu lectura sea otra, ¿no? Aparte que, como está viendo también en el contexto actual, un boom de escritoras latinoamericanas y en todas partes del mundo, es prácticamente que todos están hablando casi de los mismos temas, ¿no? O sea, hablando desde la literatura, pero para hablar de problemas sociales, de problemas políticos, de discriminación, de racismo, de misoginia. Entonces es algo que es muy propio, o sea, es algo que es nuestro contexto, es nuestra realidad, y me parece muy valioso que estas escritoras lo hagan a través de sus trabajos, ¿no? O sea, es cierto, no lo hacen hasta a través de un trabajo de no ficción, que tal vez sí lo tienen algunas, como Mariana Enríquez, que ella también es periodista y también habla, ¿no? Pero sobre sus cuentos, y otras autoras también hacen lo mismo, revelan estas experiencias, revelan estos contextos que son necesarios de discutir, necesarios de exponer y de compartir, ¿no? Y es otro camino, ¿no? Aparte de hacer el trabajo periodístico o de informarse o de poder alimentarse sobre el tema. O sea, lo mejor que he encontrado yo en este tipo de literatura es que podemos hablar de problemas y situaciones reales, ¿no? Como Joyce Carol Oates habla sobre la violencia hacia la mujer, sobre las relaciones tóxicas, sobre las familias tóxicas, y muchas autoras más lo hacen. Entonces a mí me parece muy rico de poder hablar sobre estas autoras, de poder discutirlas en clubs de lectura, de poder tenerlas, e incluso hacer esto mucho más grande, ¿no? O sea, no solamente de nuestros propios territorios, ¿no? Sino también hacer como una comunidad ya más grande, ¿no? Latinoamericana, y felizmente estamos acá justo para hablar sobre esto, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Volviendo a la pregunta de origen, porque me imagino que deben haber otras auditoras como yo que tienen déficit atencional. Estaba volviendo a recordar la pregunta: ¿qué he encontrado en la literatura de mujeres que no he encontrado en la masculina? Yo creo que son hartas cosas a nivel profesional y a nivel personal. A nivel personal creo que yo escribo desde que estoy en quinto básico y nunca muestro las cosas que escribo. Eh, Siendo que soy actriz, hay un lado muy vergonzoso, y creo que a muchas personas con las que he conversado les pasa eso, como de que la voz femenina escrita pareciera tener menos valor que la voz literaria masculina. Entonces siento que leer mujeres es tremendamente inspirador para atreverse a, y por eso creo que es fundamental que sea obligatorio en el colegio leer mujeres, porque estamos perdiendo muchos talentos literarios también por ese miedo, por creer que la sensibilidad femenina tiene menor valor a nivel literario. Entonces, siento que leer mujeres es tremendamente admirable, inspirador, desafiante, y eso es algo que obviamente no me pasa cuando leo hombres. Creo que ellos tienen un camino ahí mucho más ganado. Y por otro, como un poco lo que decía Lorena, yo acabo de terminar hace muy poquito mi tesis de estética, que la hice en estética del feminismo, tratando de rastrear una metodología feminista en la literatura, en las artes escénicas. Y efectivamente en la literatura masculina ocurre un fenómeno de estereotipar a la mujer. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas no sabemos qué es estereotipar, como que todos tenemos como una idea de qué es un estereotipo, pero en teatro
uno de mis grandes maestros, que sí, es hombre, pero le agradezco su enseñanza, nos enseñaba que los estereotipos en el teatro son personajes con relieve, sin profundidad, son personajes tipo. Como no tienen relieve, no son humanos. De hecho, lo contrario, para nosotros como actores, lo contrario a estereotipar un rol o personaje es humanizarlo. Y que era humanizar el rol, que es lo contrario a estereotipar, humanizarlo era dotarlo de su opuesto. ¿Qué significa eso? Que los estereotipos de la literatura masculina parcializan a la mujer, ¿cierto? O son pecadoras, o son inmorales, o son agresivas, o son tontas, o son malvadas, o son locas, es decir, tienen carencias intelectuales, morales, o consideradas negativas, y ahí está el estereotipo por negatividad, o hay estereotipos por positividad tóxica. Son princesas, serviciales, abnegadas, modelos, y esos son los roles y los referentes que nosotras hemos tenido que calzar nuestra sensibilidad. O sea, como yo como mujer, mi sensibilidad, tengo que intentar ubicarla dentro de estos dos estereotipos, como por negatividad o por una positividad tóxica. Y eso no sucede en la literatura de las mujeres, en algunas sí, yo creo que en las que tienen un canon más patriarcal, porque obviamente las primeras literatas lo que hacían era imitar al canon para poder ser valoradas dentro del canon literario, y por eso creo que es súper importante también dominar eso, como darme cuenta cuando estoy leyendo una mujer que está sumamente permeada del canon literario para poder hacer su nombre dentro de ese espacio. Pero yo creo que hay un gran poder de mujeres que han logrado meter su sensibilidad, y una sensibilidad muy valiosa. Yo recién comencé a leer mujeres el último año de estética. Hay que leer la tesis de la Diana. Sí, bueno, ahí mi profe me está chicoteando los caracoles para que la publiquemos como un libro. Estamos ahí, pero soy un poco vergonzosa con esas cosas yo. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Pero lo que les iba a decir es que con mucha tristeza, o sea, creo que eso es algo que está cambiando. En estética, recién el año pasado lograron igualdad de género docente. Es decir, que hay la misma cantidad de planta de profesores hombres que profesores mujeres. En mi época, cuando yo estaba de estudiante y no de tesista, todavía no estaba esa paridad, y aún así, teniendo hartas profesores mujeres, leí muy pocas mujeres, y fue una de mis grandes quejas. Leí a la Katia Mandoki, que es mexicana, por ahí que tenemos a México, si la quieren leer. La Katia habla de estética, y es una filósofa, una gran filósofa, pero por ejemplo, me dolió mucho, habiendo pasado por la Facultad de Filosofía, nunca haber leído a Hannah Arendt. Creo que es súper importante leer a la Hannah Arendt. Creo que ella hace grandes distinciones acerca de la diferencia entre acción, trabajo y labor, y cómo la mujer durante muchos años fue restringida al ámbito de la labor, y que la labor no tiene un desarrollo personal, vocacional, sino que es repetitivo, reiterativo, que ha tenido que ver con el trabajo doméstico que han hecho durante años las mujeres. Entonces creo que en la literatura de mujeres está nuestra historia, y la historia de nuestro género es súper importante, es una historia que estamos recién recolectando de a pedacito, y en donde podemos encontrar más posibilidades de nuestro sentir, de nuestra sensibilidad, que creo que es súper importante. Eso es lo que puedo decir de que he encontrado en la literatura de mujeres, que no está en la de hombres, y por eso las invito a leer mujeres. Qué hermoso todo lo que han dicho. Igual, Diana, quizás antes de dar el paso a la siguiente, si pudieras explicar un poco qué es estética, porque Obvio. quizás hay mucha gente perdida como yo. Obvio que sí, importante. Además que soy docente, así que feliz de explicarlo. La estética es una disciplina que viene del área de la filosofía, ¿ya? Si ustedes conocen la filosofía, busca los saberes, busca la verdad, ¿cierto? Busca el conocimiento, pero a raíz de René Descartes, si lo conocen, él sacó el área sensible del conocimiento.
porque decía de que lo sensible no podíamos corroborar si era 100% verdadero o no, ¿cierto? Como que los sentidos nos pueden traicionar. Sin embargo, distintos filósofos se dieron cuenta que habían áreas de la sensibilidad que reportan conocimiento, ¿ya? Y de ahí nació la estética, desde un intento de la filosofía por tratar de investigar la sensibilidad. ¿Qué investiga la estética? No solo las artes obviamente sería como la gran ciencia de la sensibilidad, todas las artes, la música, el cine, el teatro, la fotografía, pero también investiga la naturaleza, también investiga la cultura, las religiones, la arquitectura, porque todas esas cosas, la naturaleza, la arquitectura, las artes, son manifestaciones sensibles, sensoriales, que las podemos percibir. Lo que hace la estética es tratar de buscar ciertas verdades en torno a la sensibilidad. Eso es lo que hace la estética. Muchísimas gracias por esa aclaración. Creo que como que ahora no tengo súper claro el término y espero que igual haya quedado claro para el resto de asistentes. Y quizás Andrea, Jimena, Juliana, ¿qué han encontrado ustedes en la literatura femenina que no se encuentra en la masculina? Quizás algo que le haya sorprendido. ¿Hay Juliana? Ay. Ok, gracias. Bueno, yo que es un poco, es muy pegada con Diana, porque lo que yo he encontrado en la literatura escrita por mujeres es representatividad, es representación, es que yo he sido lectora toda mi vida y una curiosa todo el tiempo, pero también hago siempre chistes sobre que soy muy punk y muy rebelde y que no entiendo, nunca encajo en ninguna parte, no encajaba, ahora sí siento que encajo, no encajaba en nada porque la mayoría de mis referentes de vida son masculinos, blancos, del primer mundo. Entonces, yo me la pasé la mayor parte de mi... A uno se le fueron un montón de hombres. Y eso lo que me llevó es que, pues, vivía en una constante dualidad de tener que escoger si ser o la bandida prostituta o la virgen casta, inocente, que la verdad nunca voy a poder ser. Entonces, pero tampoco tengo muchas ganas de ser la prostituta, pero tampoco tengo muchas ganas de ser el objeto del deseo. No tengo... Y entonces, un día, y me di cuenta que, bueno, con el boom de esto, con esta moda de darle representatividad, con el feminismo, con el acceso, con internet, con todo lo que ha pasado, con mis amigas que también están acá en Colombia, en Brasil, haciendo grandes transformaciones, mis amigas activistas, pues entonces te empiezan a pasar un pocotón de cachetadas y un pocotón de preguntas. Y yo, bueno, ¿cuál es mi idea del amor? ¿Quién me enseñó que era el amor? Unos hombres, ¿sí? ¿Quién me enseñó que era la belleza? Unos hombres. Que no está mal para los mujer. Yo también, y me di cuenta que en las escritoras mujeres pasa algo que es mi hipótesis, y es que siento que como las mujeres estamos desde condenadas, bueno, condenadas no, pero estamos como puestas ahí como en lo doméstico. Lo doméstico es silencioso, es observador, no compite. Entonces, lo público sí, los hombres están pensados para lo público, están formados para lo público, para hablar, porque estoy haciendo esta diferencia que es, porque creo que los hombres y las mujeres somos iguales, nacemos iguales, pero la sociedad nos separa todo el tiempo. Entonces a las mujeres nos meten en lo doméstico y a los hombres en lo público. Los hombres hablan en las casas, inventan la revolución. Por eso una cuenta de nosotros. Entonces, creo que los personajes, no solo los femeninos, sino que los
personajes masculinos y femeninos o diversos, que también me parece maravilloso la interseccionalidad, porque también creo que hay que leer pues otros son personas mucho más completos, silenciosa, cero posesiva. Entonces, con esos personajes me puedo identificar. Incluso con esos de hombres, pues de personajes masculinos, porque me muestran un poco más lo que hay adentro de esa persona. Entonces, en realidad, cuando leo escritoras mujeres, también cuando leo escritoras mujeres que están alineadas dentro del canon patriarcal, a las que yo les digo, siempre digo que hay mujeres que aún somos caballos de Troya del patriarcado, espero que cada día menos, pero pues ahí están, hinchándonos, no, así groserías, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que sucede, encuentro en estas personas contrastes, me confrontan todo el tiempo, me incomodan todo el tiempo, pero también me hablan de un lugar del que yo sí habito en la complejidad. Entonces, por eso leo mujeres, por eso es lo que encuentro ahí, que me incomoden, que me duelan, que me hablen de cosas como la menstruación, como la menstruación de verdad, como el dolor de verdad, como el dolor, la pérdida de verdad, como el corazón roto de verdad. Por fin entendí que si hay gente que se le rompe el corazón como a mí, hay gente que ama como yo, y no en función del otro, por ejemplo. Entonces, he ido encontrando unos referentes con los que sí me puedo identificar. Y pues quiero que todo el mundo lo haga. Y por eso, pues, promuevo que se lean mujeres y que se escucha músicas mujeres, se lean filósofas mujeres. Es por eso. Gracias. Gracias a ti. Me encanta que todo lo que han dicho ha sido muy precioso. Ha sido muy estético quizás, muy desde lo sensible. Andrea había también encendido su micrófono, me parece, y quizás hablar un poco de la perspectiva de una escritora leyendo a otras escritoras, quizás. Perfecto. Sí, para mí ha sido sumamente formador haber leído otras autoras, porque claro, tiene que ver con la experiencia subjetiva, ¿verdad? Y también porque yo he sido lectora desde muy joven de mujeres y me ha tocado otra posibilidad de, bueno, de escribir desde el punto de vista también de una mujer, y luego enseñar. Yo soy también docente de la universidad pública, la Universidad de Santiago, y he intentado empujar un poco la idea de este canon tan patriarcal, incluir estas otras voces. Ahora, ¿qué he encontrado como lectora de mujeres? Primero, encontrar la mitad de la experiencia humana, por lo menos, ¿verdad? Porque estadísticamente las mujeres nunca hemos sido minoría, sino que dado el orden cultural, estructural, se nos ha dado este lugar tan erróneo de ser minoría cuando somos la mitad de la población. Ahora, ese lugar como secundario, subsidiario, silenciado, también creo que ha hecho una literatura muy interesante. ¿Por qué? Porque te obliga a buscar otras estrategias para narrar lo que estás narrando, para incorporar, por ejemplo, cosas que son imposibles, no imposibles, difíciles, como narrar la experiencia corporal. Hay algo con el cuerpo femenino que es muy particular, ¿verdad? La menstruación, el embarazo, la menopausia, que la reproducción es una cosa muy pivotal, ¿verdad? Y sea elegida o no elegida, no, obviamente sin esencialismo, pero para nada creo que todas las mujeres tengan que tener hijos. Y sí, en esta experiencia, en esta estrategia, yo quisiera recomendar un texto que explica un poco esto, que se llama Las tretas del débil, un ensayo de Josefina Ludmer. Si no lo conocen, corran a buscarlo. Las tretas del débil. Y ella parte un poco a partir de la experiencia de Sor Juana, de esta monja, ¿verdad? De cómo se incorpora en la filosofía y también en la escritura, en la poesía. Y hay que pensar en estas estrategias del débil. El débil, podríamos ser las mujeres también, en la historia de la literatura y de la cultura, y eso nos obliga a transgredir el lenguaje,
el modo como se construye la trama, y por eso siento que la literatura de mujeres, no siempre, porque digo, no es algo biologicista, tiene un modo particular de narrar, de usar el lenguaje, la materia del lenguaje, de incorporar, de ser un poco más libre respecto a el comienzo, el principio, el fin, como la estructura más tradicional de la literatura, el modo de empaparse, de usar la onomatopeya, de hablar de los fluidos, de hablar de esta intimidad que muchas veces la historia oficial se salta, las grandes hazañas del ganar, de modo que creo que en todos los géneros, porque las mujeres no solamente escriben de cosas intimistas, escriben novela negra, novela histórica, y siempre siento que están en la torsión, en la forma no evidente de entrar. Entonces, para mí han sido estéticas, hablando de estéticas muy revolucionarias, muy irreverentes, muy incómodas, muy transgresoras. Y eso hace para mí que sea una literatura especialmente interesante y formadora para mí como autora, porque no quiero narrar lo que los hombres ya han narrado y del modo que lo han narrado, solamente cambiar el él por la. No, no quiero eso, eso no basta. No basta que aparezca una mujer solamente como protagonista. Hay que convertir a la mujer en un sujeto enunciación, en un sujeto activo, no alguien que es narrado, sino alguien que es capaz de mirar y narrar su experiencia humana. De modo que para mí ha sido una formación impresionante, leo muchísimas mujeres y cada vez encuentro en ellas, las contemporáneas, las antiguas, las clásicas, las canónicas, estas formas tan innovadoras de entrar a la experiencia humana. Eso. Muchísimas gracias por contar toda tu experiencia con esa intensidad. Jimena, antes de pasar a nuestra siguiente pregunta. Vale, bueno, pues igual me identifico con todo lo que han dicho. Creo que todo va por ahí, pero justo, o sea, estas palabras que acaba de decir Andrea, justo son eso, ¿no? O sea, esta cuestión de no basta narrar a las mujeres, ¿no? Porque justo pensaba en que, pues a mí me pasaba esto me acuerdo mucho, ¿no? O sea, como de las obras de Ibsen, que siempre tienen como un personaje femenino, y entonces como que todo el mundo dice, es que sí, mira, ¿no? Y es como, las lees y Hedda Gabler sí está bien atormentada, pero despierta y es hermosa, ¿no? Y es como, nunca tienen, o sea, es como esta cosa de están atormentadas, pero son perfectas, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las preguntas que me hacía, como también ingenuamente, por justo tener solo referentes de personajes femeninos escritos por hombres, como, o sea, yo decía como que no existen las mujeres de verdad en la literatura, o sea, las mujeres que no se despiertan maquilladas, o sea, que las lees y te las imaginas despertando maquilladas. Y justo cuando empecé a leer un libro, uno de los libros a los que llegué es a Dulce María Cardoso, que es una escritora portuguesa y tiene esta novela maravillosa de un personaje, es una mujer que es gorda, que sale a las carreteras a buscar camioneros y coger como en los baños de las paradas, y es como un personaje en cierta forma como muy patético, pero es súper real, ¿no? Y me identifico como mucho más con estos personajes que tienen una profundidad y como eso, ¿no? O sea, ninguna despierta maquillada, ¿no? Entonces, pues creo que sí, no sé si puedo agregar mucho más a lo que ya se ha dicho, ¿no? Pero sí, definitivamente la identificación con personajes, o sea, tal cual como ya dijeron, ¿no? Incluso con personajes que no tienen que ser mujeres, pero creo que sí hay una experiencia mucho más parecida a la mía,
en los libros escritos por mujeres, ¿no? También otra cuestión que creo que sí es como súper importante y es una cosa que sale mucho justo en el círculo de lectura, es como darnos cuenta de cómo se narra desde el detalle muchas veces, desde la literatura escrita por mujeres, ¿no? Y justo una dramaturga mexicana que se llama Jimena M. Vázquez, en un encuentro que hicimos hace poco, ella empezó la plática diciendo que enfocarse en los detalles no crea canon, ¿no? Que ella está como muy, o sea, como muy comprometida con enfocarse en el detalle porque para ella eso no crea canon, ¿no? O sea, es como, se vuelve una cosa completamente personal y creo que incluso hablando de estos temas como puede ser justo hablar de la guerra, puede volverse una experiencia completamente diferente cuando lo narra una mujer, justo porque al final es como dijo Juliana, ¿no? O sea, definitivamente queremos hablar de tener un acceso igualitario a derechos, pero finalmente crecimos socializadas de una forma que pues nuestra experiencia al final termina siendo diferente que la experiencia de los hombres, ¿no? Y en este momento, 2021, pues no podemos decir que no es diferente. Entonces, finalmente creo que la literatura escrita por mujeres, pues también responde mucho a esa forma de haber socializado y creo que tiene cosas súper valiosas que justo de repente se pueden perder por también intentar narrar con tanta grandilocuencia como tiene que ser la literatura masculina, creo. Y creo que no hay reglas, sabemos que no hay reglas escritas y dictadas, pero pues está el canon, justamente, ¿no? Entonces, pues eso, creo que sí, ya dijeron casi todo y era lo que quería agregar. No, yo creo que eso igual ha sido súper valioso, que de cierta forma podemos encontrar puntos comunes en todo lo que ustedes han dicho, aunque sea como el mismo tema, pero cada uno tiene una percepción personal de por qué se identifican, por qué les gustan más esos personajes, y yo quisiera destacar que como mujeres, el reconocernos en otra mujer que quizás no conozcamos, quizás lleva 100 años muerta o 200, como Sor Juana, que lleva más tiempo muerta, es sumamente antipatriarcal, antimachista, porque nos crían en competencia, en no ser colaborativas con la otra, bueno, el término sororidad se ha malentendido mucho, pero el ser compañeras me parece que hay algo sumamente poderoso en reconocernos en otra mujer. Me parece también que es algo bellísimo que sucede. Y eso me lleva a igual un poco a la última pregunta del panel como tal. Les recuerdo a los participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat y también a las panelistas que si por favor pueden dejar los nombres de las autoras o los libros que han mencionado en el chat para que sea más fácil como encontrarlos. Y la pregunta es con respecto a lo que ustedes también han mencionado bastante, que es el tema de la escasez de mujeres publicadas, o quizás no como tal escasez, porque claro, hay un montón de mujeres que sí han sido publicadas, pero hay autoras muy difíciles de encontrar, tal como mencionaba Juliana al principio de su presentación, o incluso nosotras como Lee Mujeres, de repente encontramos sumamente difícil encontrar quizás trabajos particulares o información de alguna autora en particular que se sabe que escribió, pero no se tiene registro de lo que escribió. Entonces yo quisiera preguntarles, también aprovechando de que hay autoras publicadas, hay aquí una librería como tal, ¿por qué creen que sucede eso al día de hoy? ¿Por qué creen que aún cuesta tanto la publicación de ciertas mujeres?
¿Por qué creen que sucede? Empiezo yo. Como quieras, como quien quiera. Ya, yo creo que esto se ve un poco bueno, se sigue dando hasta el día de hoy, no debería darse, o a mí me gustaría que no se diera de la misma forma, pero creo que empezó en el inicio por el sexismo en el fondo. Hay diferencias sexuales entre, a ver, entre hombres y las mujeres, y en el fondo como que por designarnos ciertos roles en la vida, es que se alejó a las mujeres de ámbitos tan importantes como la política, las ciencias, los deportes, la literatura. Entonces habían diversos argumentos en el fondo que también hicieron que muchas escritoras se le hiciera mucho más difícil el camino, ¿cómo decirlo?, para publicar sus obras. Creo que Mary Shelley es uno de los casos, las hermanas Bronte, Jane Austen, que publicaron algunas con anónimo, con seudónimo masculino. Hemos armado desde Le Mujeres clubes de lectura que destacan un poco estas autoras que han escrito con seudónimos masculinos o en anónimo, por decirlo así, porque se encontraron dificultades en esas instancias, porque no se les permitía a las mujeres escribir bajo la creencia de que no tenían que hacerlo, o porque no estaban capacitadas intelectualmente para hacerlo, que es una idea sexista, porque probablemente en esa época hayan argumentado con que las mujeres no tenían la misma inteligencia, o pensaban como mujeres, o actuaban como mujeres, pero eso solamente era una construcción o roles designados en el fondo. Sofía Verz es una escritora y escribe biografías, fue autobiógrafa, si no me equivoco, fotógrafa incluso. Fue la esposa de León Tolstoy, y ella en el fondo se cuestionaba en sus diarios de vida el por qué las mujeres no, por qué no habían tantas mujeres escritoras, mujeres científicas en su época, y eliminaban a la hora de ser intelectuales, y cuando lo hacían eran demasiado tarde para ellos, querían hacerlo, no eran consideradas como iguales, y se les invisibilizaba. Creo, y en la actualidad es porque hay mucho prejuicio con la mujer que escribe lo que sea. Contando una infidencia, dentro de muchas de las charlas y proyectos que hemos hecho en Mujeres, hemos conocido a un colectivo que se llama Señoritas Imposibles, que escriben microrelato y novela negra, que en el fondo son como, se inspiran mucho en Agatha Christie y en novelas de misterio y asesinato y de crímenes y de muchas otras cosas más. Lo ideal es algún día poder hacer algo para darlas a conocer y que podamos todas conocerlas, el trabajo que hacen, y de los clubes que se reúnen a veces a tomar el té y a escribir como estos relatos todos llenos de cosas tétricas y qué sé yo. Pero en el fondo, dadas por las cosas que escribían en el fondo, porque las mujeres, según ciertas personas, de cosas en el fondo. Entonces esos prejuicios sexistas y críticos hacia las mujeres, misoginia en el fondo está, como que critican a las mujeres por si colocan algunas cosas dentro de sus novelas, por si no las colocan, por lo que escriben o por lo que no escriben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso está todavía, pero me alegra mucho saber de que han aparecido muchos proyectos y colectivos que dedican con autoras, que se juntan las escritoras a hablar. Por ejemplo, acá en Chile tenemos autoras chilenas que se organizaron y se incluyen. En otros países creo que deben haber, pero no los conocemos como tal. Y si alguien los conoce, como dígalos para estar como armando red y conociéndonos entre todas. Han aparecido muchos clubes de lectura de que en cierto tiempo colocan clubes de lectura en donde leen a mujeres, tipos, hay otros clubes también acá en Chile, y que se han armado muchos, incluso también como grupos donde se colocan a escribir relatos en el fondo,
lo que sea, pero creo que eso es muy importante de armar como grupos de mujeres que nos unamos para leer, las escritoras también, a escribir, etc. Creo que ese es como un avance. Y también se ha dado que algunas editoriales han empezado a publicar a más mujeres o editoriales que puedan publicarlas solamente a ellas, en el fondo. La Pajarera es una que se dedica, también ha recomendado como libros de mujeres, y el año pasado apareció la noticia de que Svetlana Alexievich, autora de libros como Voces de Chernobyl y La guerra no tiene rostro de mujer, que son relatos como muy importantes que ella reportó, muy humanos, muy crudos en el fondo, pero que dejan como muchas emociones mezcladas, y que son libros que recomiendo mucho. Ella va a abrir como un editorial donde va a publicar libros de solamente mujeres. No sé cómo se ha llevado a cabo eso hasta ahora, pero es una noticia que anunció el año pasado, un tiempo antes de la pandemia, pero creo que ahí está un proceso importante, como de nosotras buscarnos a nosotras mismas, de reconocernos dentro de otras mujeres, y de ir armando lazos y de ir recomendando autoras, de ir conversando, también los comentarios que dejan en el chat de recomiendo a tal autora o de tal grupo que conocemos. Eso es súper importante, y yo creo que al visibilizar más también A mí se me fue la señal de Vania. ¿Alguien más? Sí, creo que oficialmente se pegó. Sí. ¿Vania? ¿Volviste? Ahí está. Termina tu frase, que quedamos un poco a medias. Se cortó justo. No sé en qué se cortó. No, que yo creo que armar como estos lazos y redes de mujeres, de recomendarnos autoras, creo que ha servido mucho el ir recomendando autoras y que cada una las vaya buscando, como que va preguntando como en las tiendas o o en librerías, y yo creo que eso en el fondo, inventando el hecho de que quizá quienes están en las editoriales o en las librerías estarán como, quizá deberíamos buscar a más autoras porque las están pidiendo más, en el fondo, como de hacer presión como por ese lado, tal vez. Esa es una de las razones que se me ocurren estando desde fuera. Quienes están dentro como del lado editorial y de la escritura pueden como dar otros consejos, pero yo creo que seguir como armando estas redes y de seguir leyéndolas entre nosotras y escribiendo también a quienes quieren escribir. Ahí sí, ¿sí? ¿Se escucha al final? Ya. Ahí del paso a quien quiera. Andrea, ¿No? ¿el micrófono? Sí. Sí, porque justo Vania decía que tal vez se podía ver distinto desde el punto de vista de las mujeres que escriben y del mundo editorial. Y a mí me da la idea, justamente por este contacto que uno tiene con las editoriales cuando eres autor y presentas un libro, que si bien las editoriales ya saben que es impresentable tener catálogos sin autoras, y creo que también esto ocurre un poco entre el público lector, la idea que todas las mujeres escriben igual. Como que entonces si publicas una o dos, basta. Ahí tienes como tu cuota de representación, tu cuota de lo correcto políticamente. Hay una idea que todas las mujeres escriben del mismo modo, los mismos temas, que abordan solo cosas ultra privadas, de la maternidad, no sé, otras cosas, o de la visión del amor romántico. Y yo creo que eso es una idea falsa. Luego, los hombres son mayoría en las editoriales, en la prensa, cuando miren, todos los suplementos culturales, no he hecho la estadística específica, pero me atrevería a decir que sin duda promueven mucho más el trabajo de los hombres, por ende el trabajo de ellos es más conocido. Sí me consta que una compañera de Auch, Carmen Mantilla, hizo estadísticas de los resultados del Fondo del Libro, que es como el gran aparato que en Chile sustenta las ediciones, las traducciones
las becas de creación, los premios, y era escandaloso la simetría entre hombres y mujeres. La mayoría de los jurados están conformados por hombres. Ponen a una mujer para lo políticamente correcto. Las delegaciones que viajan fuera de Chile, cuando viaja a un país, ¿verdad?, a la feria o a los festivales literarios. Los fondos, cómo se repartían, incluso las mujeres estaban muy mal puntuadas, cosas raras. El modo como redactan, el modo como piensan los proyectos, estaba castigado de algún modo los resultados. Entonces, esa simetría explica un poco en todos los ámbitos cómo no va a ser difícil que las mujeres sean relevadas con especificidad, que se conozcan las autoras, y no como sean como una gran masa, que es un poco lo que creo que se ha logrado, como que sí, existen autoras, pero cómo le damos el mismo espacio y la misma especificidad que tienen los autores hombres, ¿verdad? Eso. Claro, ahí Juliana en el chat comenta que se habla de la literatura de mujeres como si fuera un género, y también es algo como que históricamente arrastra como si fuera algo despectivo, como las mujeres escriben de cierta forma. Y ahí Jimena tiene la mano levantada. Sí, porque justo es una cuestión que sí, yo veo igual desde el otro lado. Primero, o sea, creo que sí tenemos que pensar que que existe ya un sistema estructural para ¿no?, poner siempre a la mujer en segundo lugar. Pero en la literatura es súper fuerte, ¿no? Empezando, sí, por eso, porque al final la invisibilización está compuesta como por una serie de mecanismos culturales, ¿no? Justo para hacer a un lado lo que no nos gusta o no queremos, ¿no? Y finalmente, creo que desde ahí empezamos porque justo para el proceso de estereotipación, ¿no? O sea, como decir, sí, la literatura de mujeres tiene esto y esto y esto, y, casualmente son las características negativas que pues las convierten en segunda categoría. Empezando por ahí, ¿no? Y después vienen una serie de mecanismos que van imposibilitando el camino. O sea, yo entré a un programa que es como de los más importantes para todos los artistas en México, que no tenemos como muchas salidas si no es por medio de las becas y premios y tal. Éramos 14 novelistas y solo éramos 4 mujeres. De las 4, bueno, los jueces fueron solo hombres, ¿no? Y de las 4, creo que tuvimos muchísima suerte de que uno de los jueces estuviera como muy captado por no sé, como estaba obsesionado por el tema de la memoria, y por eso creo que escogió nuestros proyectos. Y el otro juez escogió una novela de una chica que era pues como súper sexual y súper explícita, ¿no? Entonces, para empezar ya había una disparidad ahí. Entonces, como que lo ves, ¿no? O sea, y si tú preguntas, ellos también creo que hay que reconocerlo, o sea, como sociedad estamos muy sesgados todos, y entonces es bien difícil reconocer ese sesgo. Y entonces creo que si tú le preguntas a los jueces, estoy segura de que ellos te van a decir que no escogieron los proyectos de los hombres porque eran hombres, no, o sea, ellos están convencidos de que eran mejores por, no sé, ¿no? Entonces creo que también de pronto igual creo que empieza por ahí el problema, ¿no? O sea, que realmente hay un sesgo muy grande en el que todo lo que se siente como femenino ya se le pone el filtro. Y ya después viene, y eso nos impide el acceso a becas, y si no, o sea, si no tienes beca, aparte como mujeres tenemos menos tiempo libre, entonces es más difícil para una mujer escribir. Encima es más difícil que obtengas una beca y más difícil aún que te den un premio. Luego, llégale a la publicación, no sé si supieron, en 2019 se hizo
estudio con 2 millones de títulos en Estados Unidos y ya ahí las mujeres que lograron publicar en promedio el libro, un libro escrito, bueno, los libros escritos por mujeres cuestan 40% menos que los escritos por hombres, ¿no? Entonces, todavía ya lograste publicar, vas a ganar menos que un hombre. Entonces, estructuralmente está todo bien ordenadito para que sea mucho más difícil. Entonces, creo que por ahí también lo que de este lado se ve es como la falta de protocolos para hacer, no sé, como lecturas, no sé si también saben este caso de la orquesta, no sé, sinfónica o filarmónica de Nueva York, tenía una proporción como de 90% hombres, 10% mujeres, y a partir de que empezaron a hacer audiciones a ciegas, o sea, estaba tapado, no sabían quién estaba y solo escuchaban la música, empezó a subir la proporción de mujeres que entraban, ¿no? Entonces, está como también súper comprobado que justo los procesos en los que se hacen a ciegas sin saber si es hombre o mujer, terminan siendo como beneficiosos para las mujeres. O sea que finalmente existe un sesgo ahí bien grande. Entonces, pues nada, ¿no? Como que creo que la respuesta de por qué no hay tantas mujeres publicadas o por qué no nos llegan tanto o por qué es difícil, pues responde como a una serie de mecanismos sociales, ¿no? Que van como mucho más allá de muchas cosas. No sé si ella. Muchísimas gracias por todos los datos que nos comentaste, de verdad, así como súper precisos. Claro, ese apunte a la estructura que impide al final la publicación. Y Juliana tiene la mano levantada. Gracias. Yo quería complementar mucho sobre, pues porque en Colombia pasa un poco como lo que estaba contando Jimena, y por eso le preguntaba, o sea, la mayoría de los jueces de los premios, ¿qué son? Hombres. Entonces, pues empecemos por ahí. ¿Quiénes son los editores importantes en este país? Hombres. Las editoriales con quién trabajan, con hombres. Y pues si no tienen, y si no, no hay hombres con un poquito de conciencia más allá de, conciencia de que tienen el poder, pues las mujeres les pasan desapercibidas, entonces cumplen con una cuota. Yo me he dado cuenta de eso, y lo que pasa también, incluso volviendo a hablar de lo del tiempo de las Amazonas, con Marvel Moreno, es que acá sucedió que hubo una fuerza masculina evitando publicar ese libro, que cuando lo leen se van a dar cuenta por qué, porque principal, la principal persona que no quería que se publicara era su ex esposo, que además iba a ferias de libros a decir lo guapa que era la señora, a decir qué chévere, qué guapa era, que la reina de Barranquilla, la reina del carnaval, pero y el tipo o sea, el tipo iba a ferias de libro a hablar con otro hombre de lo guapa que era su ex, y entonces cuando esta señora se muere, deja este manuscrito, que pide que lo publiquen, por favor, pues el señor no quiere, porque básicamente es un manuscrito que pues, es un texto casi que autobiográfico, que lo deja al que peor queda ahí, es él, ¿saben? Como que, entonces esa censura de que esa camaradería que tienen los hombres entre ellos en protegerse, en usar ese poder para no hacer quedar mal al otro. No, tú estás hablando, tú estás siendo muy histérica, y por eso estás llevando todo a un límite que no es. Ese libro es malo, no lo va, bueno, también podemos hablar de Octavio Paz y Elena Garro, que me encanta, que también lo leímos en las Amazonas justo después de Marvel Moreno, que pues Elena Garro, aquí en Colombia lo publicaron hace 2 años,
y fue una controversia porque unos señores intelectuales hablando en los periódicos que no había presencia de literatura, que no iba a las bibliotecas, estaban escribiendo, ahí están las tres las que habían publicado en Colombia. Entonces, ellos, porque son amigos de los que toman las decisiones. Entonces, acá en Colombia pasa también un poco lo que contaban ahora en Chile, y es que la autogestión es maravillosa. Nosotras cuando nos juntamos y cuando decidimos hacer las cosas juntas, pues lo hacemos, conseguimos el dinero, conseguimos todo y nos publicamos. Entonces, ahorita uno empieza a ver pequeñas editoriales independientes que no tienen literatura de mujeres como género, sino que de verdad publican mujeres, de verdad empiezan a traer espacios de mujeres, de ciencia ficción, de no solo la literatura doméstica, que también, sino que, bueno, y lo otro que quería comentarles, ya lo voy a poner, voy a tratar de buscar el ensayo en el chat, para ponerlo en el chat, es Pilar Quintana, una escritora colombiana que justo ganó el premio Alfaguara este año, tiene un ensayo muy lindo sobre Esquerra, el libro importante de ella, hasta que ganó. Pero Quintana habla de mujeres escritoras que llevó a cabo en la distancia, asesorándolas, y cómo también ella escribió La perra desde su celular, embarazada. Por lo que decía, creo que fue Jimena, que pues no tenemos tiempo, es que tenemos que mantenernos, tenemos que ser perfectas, andar todo el tiempo trabajando, funcionando, porque toca, porque tendríamos que hablar también de la diferencia que hay en nuestro techo de cristal, entonces nos pagan menos, no nos dan casi trabajo, entonces, y aparte quieres que escriba una novela, pues ¿a qué horas? O sea, yo estoy preocupada por comer la mayoría del tiempo y poder pagar las cuentas, y aparte no me dan las becas porque los señores son señores, qué pena, tengo un gato acá, y entonces pasa todo eso y Pilar lo dice muy lindo, dice, si una mujer, que me acuerdo muchísimo del Cuarto Propio de Virginia Woolf también, es como, si tenemos la oportunidad de garantizarnos una hora para escribir al día, después vemos, si nos juntamos con otras mujeres, montamos un colectivo y nos publicamos a nosotras, pues digamos que es el mundo ideal, un mundo ideal de mujeres donde nos podamos leer y conocer, y por eso me parece tan importante los colectivos, me parece tan importante estos espacios donde la gente se reúne a leer y a otras cosas, porque si esperamos que los hagan las personas dentro del status quo, ellos no se van a mover de ahí, no se van a desacomodar, no van a decir, oh, qué delicia, yo quiero hablar con esta mujer que me confronta todo el tiempo, qué rico que me incomoden, no va a pasar. Entonces, pues no ha pasado en los últimos, no sé, desde el principio de los tiempos. Entonces creo que esa es la parte que a mí, por eso me gustan los colectivos de mujeres. Por eso siempre trato de decir como que las amazonas, pues somos mujeres. Si los hombres algo, pues que se arme su propio colectivo y ya está. Porque pues igual el mundo es su propio colectivo, entonces ¿qué importa si yo estoy sentada aquí con ustedes conversando hoy? Y pues nada, era eso. Ya les voy a buscar el link de ese ensayo que es muy importante y voy a tratar de ponérselos acá para que lo lean. Pilar Quintana, La perra, yo también voy a poner la información en el chat. Gracias. Muchísimas gracias. Igual se han puesto en el chat varias informaciones sobre, como lo mismo que comentaba Juliana, editoriales que publican específicamente a mujeres. Diana, ¿tiene la mano levantada? Sí. Quería agregar algo que siento que no ha salido y que creo que también puede ser un aporte como para agregar una visión más a por qué se leen menos mujeres, por qué se publican menos mujeres. Yo creo que es fundamental la educación. Yo hace muchos años estoy metida en la educación escolar
De hecho, este año nomás con el Departamento de Lenguaje, una de las inquietudes que presenté es que me mostraron la lista de lecturas para las niñas, fue un colegio de puras mujeres además, y de todos los libros solo había una mujer, o sea, tenían que leer 8 o 10 libros y solo una era mujer. Entonces, yo creo que es como un círculo vicioso en la educación. Hoy en día además se sabe que los grandes problemas de diferencias de género suceden en la educación escolar. Eh, yo también hago clases a universitarios y claro, uno ahí tiene la ventaja de que ellos escogen dónde quieren estar, pero los niños no, a los niños les imponen gran parte de sus contenidos y de su currículum. Eh, yo, o sea, como sin ir más lejos, la Sandra Palestro, en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, eh, hace una estadística y dice, la frecuencia con que las mujeres aparecemos en los textos de lenguaje es claramente minoritaria respecto a los hombres, en autorías, en menciones complementarias, en recomendaciones para profundizar los contenidos, en las tramas y los papeles protagónicos, en las referencias a películas y en las ilustraciones. O sea, nos quejamos de que los editores no tienen la sensibilidad para escoger relatos de las mujeres, pero la realidad es que nosotros no estamos educando tampoco esa sensibilidad en los niños más pequeños. Entonces, sucede que nosotras que hemos leído muchos más hombres, nos es mucho más fácil empatizar con la sensibilidad masculina, pero todavía tenemos hombres que no son capaces de empatizar con la sensibilidad femenina. Y esa capacidad de empatizar la podrían tener si también fuesen más educados en leer la sensibilidad femenina, es decir, leer a mujeres. Entonces yo creo que a la pregunta de por qué se leen menos mujeres, por qué se publican menos mujeres, creo que es fundamental meterse en la educación, y no solo en la educación universitaria. O sea, si uno tiene la posibilidad de estar educando en talleres por fuera, ciudadanamente, o en la educación universitaria, buscar igualdad de género en los programas curriculares es genial, pero creo que también es importante que nosotras mismas impulsemos, si somos apoderadas de algún colegio, si somos profesoras, impulsar que la lectura a mujeres sea igualitaria, porque esa educación de la sensibilidad en la educación va generando después un montón de frenos y sesgos, en que los jueces son puros hombres y la sensibilidad de todos los jueces hombres no son capaces de elegir a una mujer cuando escribe, por ejemplo. Yo digo ya, a lo mejor podrían ser todos los jueces hombres, pero si esos jueces hombres tuviesen una educación donde se valorara la sensibilidad femenina, también tendríamos más posibilidades. Entonces creo que es importante meterse con la educación. Y por eso también yo los proyectos de teatro que realizo, si bien los presento en salas de teatro, hoy en día con la tecnología por Zoom, yo me voy a meter a los colegios. Me voy a meter a los colegios porque creo que es súper importante que los niños, las niñas, los jóvenes tengan referentes femeninos y se den cuenta, porque empiezan también a valorar más, a buscar más, a demandar más. Si tenemos consumidores de artes escénicas, de literatura, desde que son niños, que valoran a hombres y mujeres por igual, también va a haber más demanda en las librerías de mujeres. Entonces siento que que hay que convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso, y creo que acá todas las mujeres tenemos niños a cargo o otras personas a cargo, o nos codiamos con personas en las que podemos influir, y creo que educar la sensibilidad para poder valorar la literatura femenina, las artes escénicas femeninos, el cine femenino, es fundamental. Y yo creo que ahí todas podemos como poner nuestro granito de arena, digamos. Sí, excelente punto el que tocas, y claro, apunta como a la raíz del problema, que si nos educaran en igualdad probablemente ese sería el principio del freno de todas estas desigualdades más adelante. Me parece igual que Lorena es la única que no ha comentado. Ay, gracias. Quería felicitarle el gran aporte que ha hecho Diana, en serio. Es algo fundamental y que es necesario. La había mencionado también, me pasó en la universidad y mayormente en el colegio, como lo mencionó Diana, es algo como que los niños no tienen opción a elegir. En Perú existe también lo mismo, ¿no? El plan lector es impuesto, o sea, ni siquiera los profesores pueden elegir, no, se los impone el colegio. ¿Por qué? Porque hay un convenio ya con las editoriales.
Esas editoriales son unas grandes cadenas y lamentablemente restringen, o sea, el acceso a obras escritas por mujeres, y es realmente lamentable. Y esto se va arrastrando años, o sea, se habla, sí, hacen eventos, hacen conversatorios, todo, pero ¿dónde está la acción en la educación? O sea, ¿dónde hay el cambio? Ahí estamos. Y por otra parte, quería hablarles también sobre las editoriales que había mencionado, porque, bueno, yo como librería también me doy el trabajo de buscar, ¿no?, editoriales nuevas, independientes, tratar no solamente de trabajar con las cadenas, porque sí, es cierto, las cadenas es lo más próximo que uno puede encontrar, ¿no? Pero prefiero yo valorar el trabajo de una editorial pequeña que está saliendo adelante, que se está reuniendo con las escritoras y todo, de poder sacar sus publicaciones, porque es difícil sacarlo, o sea, puedes hacerlo por distintas formas, ¿no? A veces tienes el apoyo de una universidad, que de por sí ya también es complicado por la burocracia que hay de por medio, pero por otra parte hay también escritoras que se autopublican, ¿no? Que lamentablemente tienen que autopublicarse e invertir todo su capital, todo su dinero para poder sacar a la luz su trabajo, y es difícil, y es una batalla constante contra el sistema, que tienen que seguir luchando, y entonces un aporte, ¿no?, que deberíamos, bueno, yo también considero que hay un déficit en el sistema editorial, ¿no?, que en Perú, por ejemplo, necesitamos una red, ¿no?, que no solamente esté por un lado las editoriales y por otro lado las librerías, ¿no?, que deberíamos trabajar en conjunto para que se dé mayor visibilidad de estas obras. Y otro aspecto también es el tema de la violencia que existen también en esas instituciones. Lamentablemente la violencia está en casi todos los ámbitos, y es una pena porque ha habido muchas denuncias en varias editoriales de los mismos directores que han abusado de las autoras. O sea, se han aprovechado su propio poder para publicarlas, claro está. ¿Y qué pasa luego? O sea, se llenan de los derechos de autor, se aprovechan porque entablan una relación sentimental, y lamentablemente termina todo en desgracia porque es una relación de abuso de poder, y que al final es una complejidad inmensa que uno no termina de resolver. Yo, mencionándolo, me pasa con una editorial que acá en Perú está totalmente vetada porque el director ha sido denunciado por acoso, abuso, violencia. Y lamentablemente las instituciones, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a cuestionar, ¿no? No ven el problema, ven a las mujeres. O sea, las mujeres tienen la culpa porque tienen tal vez algún trastorno o o están medicadas o son diagnosticadas. Entonces ya excusan, ¿no?, la violencia en estas razones, y es increíble, y es una impotencia tan grande todo lo que sucede. Y por ese mismo problema que han pasado en estas editoriales, que muchas han nacido para poder generar espacios seguros para sus escritoras, para ellas mismas, para poder trabajar en un espacio que no sean violentadas. Y nacen, por ejemplo, Hipatia, que es una editorial peruana, que lo que hace es apoyar a mujeres, promover la literatura escrita por mujeres. Recién acaba de empezar, tiene poquito tiempo de formar. Yo trabajo con ellas y a mí me gustó mucho el valor y el trabajo que están haciendo, ¿no? Están respetando su posición y bueno, tratan de salir adelante como mejor pueden, pero lamentablemente es increíble que no llegue el apoyo, ¿no?, del mismo Estado, del mismo Ministerio de Cultura, que uno tiene que estar luchando constantemente para poder salir adelante con sus publicaciones, de estar buscando librerías para que puedas poner tus libros. Entonces es una lucha constante, ¿no? Y no sentir apoyo de tu propio país es increíble, porque ¿qué pasa? Excusan a estos violentadores y estos agresores. Entonces es triste, ¿no? Y por eso que tratamos de unirnos, ¿no?, entre nosotras, entre las librerías o entre las editoriales para poder salir adelante. Y yo conozco muchos casos de mujeres que se publican solas y que, bueno, o sea, yo trato de buscarlas y ellas también me encuentran para poder visibilizar su trabajo, ¿no? Es una lucha, ¿no?, que tenemos que hacerlo todas, que hay que organizarnos y hay que resistir, porque sin eso no vamos a permitir que nos aplasten, y eso no es justo, ¿no? No es justo porque tenemos que seguir como podamos, ¿no? Y bueno, gracias por el espacio y
Y no sé si ustedes también han vivido estos tipos de situaciones, no sé si desde sus propios territorios ha sucedido cosas así, ¿no? Claro, me encanta la nota con la que terminas con respecto a resistir. Al final, este mismo panel se vuelve un sitio virtual de resistencia, porque somos mujeres, hablando de mujeres, reivindicando mujeres. Y de hecho, igual en esa nota, no sé si habría algún comentario, consulta de parte del chat, porque ya estamos como en la hora, llevamos casi 2 horas conversando. No sé si habría algún comentario, consulta, pregunta, alguna recomendación para ya, antes de dar ya cierre al panel. Si alguien quizás se quiere dar una pregunta por el micrófono, quizás. Sí, sería bacán que encendieran también sus camaritas. Ahí la Gaby encendió, la Marcela igual, pero sería bacán verlas a las que puedan, obviamente, por conexión. Sabemos que a veces no todas pueden, pero enciendan sus camaritas y feliz de escuchar sus comentarios o alguna reflexión que tengan. Si les gustó el espacio. Ay, ¿sí? Marcela. Sí, yo las quiero felicitar porque un conversatorio pero que me dejó pero muy, muy satisfecha. Yo soy mucho mayor que todas ustedes, pero me dejó muy satisfecha porque también cuando descubrí a la escritora mujer me entusiasmé y ahora leo escritoras mujeres. Sí, me dedico a ellas nomás. Así que muchas gracias, las felicito a todas. Gracias. Muchas gracias a ti por participar. Confieso que he estado todo el tiempo mirándola. Gracias. Sí, igual es maravilloso ver toda la diversidad de chicas que se han inscrito, chicas, mujeres, de todo, ver el gran rango de edad que se dio, de países, de todo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, porque esto al final es producto de voluntades. Y es bonito cuando los proyectos logran y se logran con éxito. Pues. Bueno, parece que no hay consultas. Creo que sí están agradeciendo por el chat. Muchísimas gracias a las participantes, a las panelistas, a todas. De verdad, espero verlas en alguna otra instancia. Quizás nosotras, igual como Ley de Mujeres, queríamos ver si esto resultaba, y si esto resultaba, nos íbamos a tirar con próximos paneles. Así que pueden seguirnos en nuestras redes, en La Víbora Sutil, en Ouch, en Lo que leen las Amazonas, Muchachas que leen muchachas, La Pajarera, y sí, creo que esos son todos los Instagrams, es que no se me olvidan. Pues eso también, tenemos una charla nosotras sobre mujeres que amaron mujeres, que va a estar centrada en autoras que amaron mujeres, como dice el título. Esa información está en nuestro perfil por si les interesa. Eso sería, pues, muchísimas gracias. Yo quería pedir una licencia, hacer una invitación. Este año nos ganamos el Fondo del Fomento Lector con La Víbora Sutil. ¿Qué va a suceder ahí? Todos los domingos en la tarde, por Zoom, de manera totalmente gratuita, una actriz va a leer un extracto de una escritora chilena reconocida, y además va a estar invitada una profesora universitaria, académica, para hablar sobre aquella mujer. Vamos a hablar de Rosario Rego, Rosa Araneda, Inés Echeverría, Gwyneth de Roca, Elvira Santa Cruz, Teresa Bilsmont, María Monbel, Amanda Labarca, Luz de Viana, María Luisa Bombal, Isidora Aguirre, y así. Muchas mujeres que este proyecto se llama La historia de la literatura que no te contaron. Y obviamente ahí le vamos a pedir el apoyo también a Lea Mujeres para que nos ayude a difundir, es totalmente gratuito, pero para que estén súper atentas porque ese espacio ojalá llegue a niños, a niñas, a jóvenes, a adultos, a todo el mundo, para que conozcan a las escritoras chilenas que no nos enseñaron en el colegio. Así que esa invitación les hago. Por supuesto, y vamos Cuenta con la ahí... difusión amazónica ya mismo. Sí, no. Por difusión. Creo que ya estaríamos, pues.
Un gusto verlas, conocerlas, oírlas, leerlas, y esperamos encontrarlas en alguna otra ocasión, o en Instagram, o en donde sea, pero es bonito ver que, de nuevo, como un proyecto se logra a pesar de cualquier inconveniente. Así que muchísimas gracias, estén muy bien, cuídense mucho, eso no está muy fácil, y eso pues. Chao. Gracias. Cuídense y muchas gracias por asistir. Que estén Sí, todos muy muchas bien. gracias. Gracias, cuídense. Un abrazo a Chao. todas. Chao.